Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Bueno, chiquillas, ¿cómo están? Para este nuevo capítulo de nuestro podcast favorito, Frecuencia Inclusiva. Oye, primero que todo queremos agradecerle también a quienes ha sido nuestra audiencia en estos días. Recibimos hartos comentarios positivos. Más de los que pensábamos. Superaron nuestras expectativas. Y nada, pues la idea es que sí, pues que este espacio, como decíamos, sea como entretenido y que nos permita ir comunicándonos con todos ustedes. ¿Cómo están, Fran? Estamos bien. Saludo al fan club. Está bueno. Y seguimos en la búsqueda de Martín. Sí, es importante señalar eso porque Martín, Martín, te quiero llamar. Si me estás escuchando, Martín, por favor, contáctate con nosotros, que no es el mismo Martín de Edo Caroe. No es el mismo de Edo Caroe, no es el tierno. Es solamente una coincidencia de nombre. Oye, ¿y vieron el festival? Sí. Por supuesto, siempre en el corazón Aduki. O sea, desde la gala. Fue un festival. ¿Saben quién faltó en la gala? Aparte de la ya fácil, los intérpretes de lengua de señas. ¿Por qué desfilaron los de LAN, los de las aerolíneas, y no desfilaron los intérpretes de lengua de señas que se robaron todos los shows? O sea, estaba Edo Caroe y los intérpretes de lengua de señas. Tuvieron una participación ahí espectacular, encuentro yo. O sea, en el festival, claro, o sea, varias cosas como que rescatar del festival en cuanto a la temática que nosotros abordamos. Me pareció valorable, aunque insuficiente, pero valorable, que tuvieran por primera vez un área, digamos, con accesibilidad universal a la Quinta Vergara. Uh-huh. Eso es valorable. Insuficiente, pero valorable. Que se dieran el espacio también para la comunidad sorda, para aplaudir, digamos, bueno, los intérpretes de lengua de señas, digamos, que ya son famosos, sobre todo en la rutina de los humoristas. ¿Para qué hablar del venezolano como el intérprete de lengua de señas? Yo no sé si sufría más que la gozaba. Entonces eso me parece como bien, como súper rescatable, importante que se mencione, porque también para las personas que no están tan cercanas a esta temática es una buena manera también de aproximarse. Sí, pues, y además que junto con abrir como esos espacios como de la inclusión, ¿cierto? Lo va haciendo como más cercano para todas las personas, va haciendo que se visibilice también un poco de lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Que eso también es un acto que va visibilizando, ¿cierto? La discapacidad en estos espacios como de construcción de comunidad, porque finalmente, y hay que reconocerlo, el Festival de Viña es como un espacio que como que une a Chile, se podría decir, ¿no? Sí. Hay ahí, es el evento del verano. Oye, y a partir de eso, de lo que estábamos hablando de los intérpretes de lengua de señas, queremos plantear un poco el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque cuando hablamos de discapacidad es importante también, y junto con esta visibilización, ¿cierto?, entender que la discapacidad es diversa también. Entonces, es importante que podamos aproximarnos también a los distintos tipos de discapacidad que existen, ¿no? Porque también parte de esta invisibilización tiene que ver, se relaciona, ¿cierto?, con que estábamos acostumbrados a observar algunos tipos de discapacidad, ¿no? Claro. Y no, pues existen distintos tipos de discapacidad que son reconocidos en nuestro país, en la normativa. Hay otros países que tienen una clasificación distinta, pero nosotros tenemos la propia, ¿cierto?, en Chile, ¿cierto?, que establece 3 grandes tipos de discapacidad y que en su interior también podemos observar que existen subtipos, ¿no? Que nos gusta complicar a nosotros. Sí, y hay tipos que son más visibles que otros, es un caos. No, es difícil, digamos, de entenderlo, porque también hay partes que son como bien técnicas, pero como en un lenguaje fácil podríamos decir que hay
tipos de discapacidad como que se ven, que son las visibles, y otras que son las invisibles, que a su vez son las que generan además mayores resistencias, porque no las vemos. Entonces, es típico y es muy común escuchar comentarios, sobre todo en el ámbito laboral, que nosotros donde intervenimos mayoritariamente, en que, pero si no tiene nada, no, se ve lo más normal, que además es un concepto de la normalidad que yo me resisto a utilizar. Sí, pues, como que la discapacidad que no se ve no vale, no existe, ¿no? Entonces, hay veces que nos han dicho incluso, sí, pero que se vea la discapacidad, ¿no? Sí. Y otras veces también, pero que se vea lo menos posible. Entonces ahí nos permite entrar a este tema, ¿no? Entonces, exacto. Feña, tú que conoces bastante sobre este tema, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que hay en Chile? Partamos por estos tres grandes grupos. Partamos con los títulos. Los títulos son la discapacidad física, la discapacidad mental y después la discapacidad sensorial. Y cada uno de esos grandes títulos tiene 2 subtipos. Ya en la discapacidad física tenemos, esto va a aparecer una clase, pero lo vamos a hacer mucho más menos, no una lista. En la discapacidad física era como lo que estábamos hablando antes, lo visible y lo invisible. Donde encontramos la discapacidad física, lo musculoesquelético, lo que a nosotros se nos hace visible, y la discapacidad visceral, que tiene que ver con los órganos internos. Como interno no se ve, po. Entonces personas con asma, personas con enfermedad de Crohn, ante nuestros ojos no tienen discapacidad, pero califican todo el rato. Claro, porque la discapacidad, digamos, esta categoría, la visceral, como se menciona, en realidad está enfocada, digamos, a los órganos internos. Las personas, por ejemplo, que se realizan diálisis, o, por ejemplo, la fibromialgia, o lo que dice la Fernanda, o el lupus también, que en realidad tiene esa intersección, digamos, con los órganos, con el funcionamiento de los órganos internos. Entonces, claro, en algunas ocasiones tiene algún impacto en la movilidad, pero en otras no. Y lo físico, claro, y lo físico también tiene a su vez también otra subcategoría que puede tener, digamos, movilidad reducida o no. Entonces también hay que hacer, digamos, esa aclaración con respecto a la discapacidad física. Y luego tenemos la discapacidad sensorial. Claro, entonces primer tipo, el de discapacidad física. Exacto. Que se divide entre la discapacidad física, podríamos decir. Exacto. Y la discapacidad visceral. Que la física puede ser con movilidad reducida o sin movilidad reducida. Perfecto. Entonces luego tenemos un segundo tipo, que es la discapacidad sensorial. ¿En qué subtipos se divide la discapacidad sensorial? Yo creo que esa es súper fácil porque es auditiva y visual. Ya, estamos más acostumbrados probablemente a conocer eso. A verlo o interactuar con personas con estos tipos de discapacidades. Y la gente normalmente cree que es como una persona sorda o una persona ciega, ¿cierto? Pero no, hay un abanico inmenso en donde, por ejemplo, las personas con daltonismo, según algunas estadísticas, el 4% de la población tiene un tipo de daltonismo. Es súper difícil diagnosticar a una persona con daltonismo. Y hay distintos también grados de daltonismo. Hay personas como que pueden percibir solo blanco y negro, otras que como hay colores como que no pueden percibir. Y además, porque la discapacidad sensorial no tan solo afecta, digamos, al órgano, sino que también puede ser como la estructura. Claro. Personas que no tienen el canal auditivo, por ejemplo, formado, personas que, por ejemplo, no poseen el órgano... la oreja, digamos, así como para explicarlo mejor. Claro. Entonces sí, es un abanico bien grande, entonces no confundamos acá que solamente es la comunidad sorda y la comunidad ciega. Y acá también, o sea, hay patologías, por ejemplo, que entran como la visión cónica, o que tú puedes ver, hay personas que pueden ver de día, pero de noche, digamos, tienen mayor dificultad. Las mismas personas, por ejemplo, con hipoacusia que es una baja audición y que puede ser bilateral, es decir, de los dos oídos o solo uno. Hay distintos grados, la alta miopía, por ejemplo. Mira, y un dato importante, de acuerdo a la NDISC, al segundo estudio, la segunda encuesta de discapacidad, la NDISC 2, a esa me refiero,
ahí se reporta un gran número de personas, digamos, con discapacidad sensorial, que además está relacionado con el envejecimiento. A medida que vamos envejeciendo, vamos haciendo una pérdida, digamos, de visión y de audición. Entonces, también nos lleva como, si quisiéramos hacer como una proyección, vamos a tener un claro impacto, un gran número de discapacidad en ese ámbito. Sí. Ya, y clasificamos este segundo gran grupo, ¿cierto? La discapacidad sensorial. Y tenemos el tercer grupo, que es cuál y cómo se diferencia. Y que genera harta discusión. Sí, vamos a tener de hecho capítulos especiales, yo creo. Yo exijo capítulos especiales hablando solo de la discapacidad mental, de la discapacidad intelectual y de la discapacidad psíquica. Que esas son las dos subcategorías que están en este gran título. Y esto también es súper fácil de entenderlo, cuando lo hacemos ameno es fácil de entender. La discapacidad psíquica hace alusión a todo lo que tenga que ver con salud mental. Por todo lo que vamos casi al psicólogo, podría llegar a ser acreditable en cierto punto por discapacidad. Personas con ciertos tipos de depresiones, personas con ciertos tipos de ansiedad, los trastornos bipolares, la esquizofrenia, etcétera, todo. Trastornos de ansiedad. Que ya los había mencionado. Todo lo que tenga que ver con salud mental es acreditable y cae dentro de esta sección, ¿cierto? Oye, ahí como una reflexión, si nos rememoramos, digamos, a la época de la pandemia, bueno, ahí se reflejó claramente, digamos, el impacto que hay en nuestra población en cuanto a la salud mental. O sea, hay estadísticas que señalan que, por ejemplo, post pandemia, las licencias médicas aumentaron un 300%, tomando en consideración la causal de salud mental. Sí. Y eso, digamos, ha tenido repercusiones hasta el día de hoy, que yo y esto, digamos, me hago cargo porque es una reflexión bien personal. Creo que esto no se desencadena en la pandemia, sino que está bien invisibilizado. Sí, la gente dice que se puso de moda hablar de salud mental, pero era porque ya era como una olla a presión. Quizás como que como sociedad fuimos tomando conciencia de alguna manera de nuestras limitaciones, claro, y de cómo nos afectó a todos. Bueno, también podríamos tener un capítulo respecto a eso, pero y cómo le afectó a las personas con discapacidad también, sí. Es algo que amerita ahí bastante entrar a picar, ¿no? en ese tema. Oye, yo tengo la duda si Martín me estará escuchando. Ojalá, pues, oye. Tú abriste una caja de Pandora con Martín. Lo vamos a tener que invitar a Martín. Sí, vamos a tener que... Lo malo es que sabes que yo no me acuerdo el apellido Martín. No me acuerdo. Estuve haciendo memoria el otro día. ¿Dónde es que habíamos estudiado juntos? Y estudié en tantos colegios que no me acuerdo en cuál. Lo único que puedo recordar es que su apellido partía con H. Ahí de Jundaco. Martín H. Y que era paisano. Bueno, vamos a buscar a Martín. Ahí lo dejo, buscando a Martín. Me desordena la pauta, la Fran. Oye, no, pero es que además de esto, porque estábamos hablando ya de los distintos tipos de discapacidad, pero también hay un tema que es importante considerar, que una persona puede tener más de un tipo de discapacidad, ¿no? Y eso también es algo que muchas veces no se observa, ¿no? La discapacidad es súper diversa y es plural también. Hay veces que uno puede tener una discapacidad física y una discapacidad mental y etcétera, ¿no? Hablemos un poquito sobre eso y cómo es que también eso se va calificando y certificando en el Registro Nacional de Discapacidad, por ejemplo. Hay muchos países que la clasifican como un tipo de discapacidad. Existe en algunos países la discapacidad múltiple, que tiene distintos orígenes. En Chile no, en Chile lo obviamos, así como no, usted está muy complicado, no, sabe que no. Lo que sí hay en Chile es como la causa principal y la causa secundaria en caso de que lo hubiese. Pero aún así sigue siendo insuficiente, porque si una persona tiene más de 2 tipos de discapacidad, eso se vuelve súper engorroso. Sí, mira, igual hacer como la aclaración que la discapacidad psíquica en realidad se refiere al comportamiento social, ¿cierto? Y de los modelos de aprendizaje, de la interacción. Claro, ahí está como la intelectual, ¿cierto? Claro, esa es la intelectual, en donde tenemos las personas con síndrome de Down, las personas con TEA,
y otros síndromes que tienen nombres tan complicados que yo no me voy a enredar. Mira, y hay otra cosa importante, en otros países ya se considera, acá en Chile no, aún, que es la discapacidad provocada por el consumo de sustancias, digamos, ilícitas, de drogas. El alcoholismo, por ejemplo, o el consumo, digamos, problemático de ciertas drogas, que en otros países también configura discapacidad. En Chile no. Se toma como una patología más bien como mental, cuando ha tenido como consecuencias que puedan afectar como el impacto en la participación, etcétera. Es importante desarrollar ese punto porque eso sí que está invisibilizado. Sí, pues. Yo de hecho trabajé con un chico que tenía una discapacidad mental producto del consumo problemático de sustancias y producto de la terapia que le hicieron, que fue con electroshock. Y ese es un tema súper invisibilizado aún cuando se trabajaba en ese entonces, o yo trabajaba en ese entonces, en una escuela especial. Esos son los únicos datos que voy a poder dar porque aparte era un menor de edad en ese entonces. Mira, yo te complemento eso. En un estudio que hubo post pandemia, en el año 2023, hubo un revuelo, tanto en Chile como en Argentina, por el abuso, digamos, de justamente la terapia de electroshock. Sí. Se está como utilizando fuertemente en hospitales públicos, tanto en Chile como en Argentina, pero en Argentina exponencialmente como que aumentó. Post pandemia. Post pandemia, sí. Yo me acuerdo de una película argentina, Tango Feroz. ¿Ya? No sé si ustedes la vieron. Sí, por supuesto. No, pues ya hicimos la distinción de que ustedes son en nuestra generación se vio. Es un clásico, No. bueno, y ahí en esa película, Tango Feroz, se sometía, digamos, al protagonista a una terapia de electroshock. A Tanguito. A Tanguito, sí. Qué buena música esa película. Y la de este podcast también, digámoslo. Sí. Sí, con mucho cariño ahí. Yo espero que a Martín le guste. Oye, porque junto con esto que estábamos hablando sobre las discapacidades como múltiples que uno puede tener, ¿cierto? También ahí hay un proceso a través del cual se certifica la discapacidad. Vamos a tener un capítulo que vamos a hablar directamente sobre eso. Pero ¿piensan ustedes que existe a nivel como social, ¿cierto?, la debida información para que las personas conozcamos sobre los distintos tipos de discapacidad? Porque muchas veces nuevamente aparecen invisibilizadas. Tendemos a ver siempre los mismos tipos de discapacidad y probablemente exista una falta de información respecto de, por ejemplo, las patologías que pueden estar a la base, ¿cierto?, de alguna discapacidad, entendiendo que obviamente, como ya hemos señalado, ¿cierto?, no hay una relación directa, ¿cierto?, entre Exacto. una patología, se tiene que dar esta interacción, ¿cierto?, con el entorno, ¿cierto?, donde surjan las barreras, etcétera. Pero así y todo, siento que esto es cada vez más de conocimiento común, ¿cierto? Permanece este desconocimiento respecto de los distintos tipos de discapacidad y qué patologías pueden dar origen, ¿cierto?, o estar a la base, mejor dicho, ¿cierto?, de la discapacidad. Y ahí también hay una pega en difundir esto, porque Bueno, una pega del Estado que primeramente, que sí. además en la ley 20.422 obliga el mismo a difundir, a generar programas y planes, digamos, de concientización, digamos, Ujú. y de enseñanza, de difusión justamente de este tipo de información. Ujú. Entonces, claro, ahora uno puede decir, bueno, en internet hay de todo. Sí, hay de todo. Claro. A mayor información no significa que la calidad de la información sea buena. O Ujú. correcta. ¿Mm? Hay mucho también como de interpretación, y también es un tema que tiene que ver con esto, con cómo se ha ido desenvolviendo. Se incorporan nuevos elementos, entonces no es estático. Si el concepto de la discapacidad no es estático, difícilmente todo lo que lo rodea lo va a ser.
Entonces hay que también ir adecuándose a los tiempos. No, pues respondiendo tu pregunta así directa, no existe una clara información con respecto, digamos, que yo pueda informarme. No, ni siquiera para las personas con discapacidad. O sea, no hay información y si la hay, no es accesible. Bueno, y ayudemos un poquito en eso, pues, porque hablemos un poquito sobre qué patologías, ¿cierto?, que no son tan conocidas, pueden derivar, ¿cierto?, en una discapacidad. A ver, que ustedes tienen harta experiencia en eso, en ese ámbito. Tú también. Ya, pero por eso, pero yo estoy guiando la conversación. Pero yo creo que ahí yo rescato lo que algunos ejemplos, Fran, así que puedan antes. Servir así como para que Ejemplo, mucho. Primero, estas enfermedades raras, que hay una nueva categoría como de enfermedades raras, ¿ya? Que son asociadas, por ejemplo, ¿cuáles como podríamos? Alto costo, los niños, lo voy a decir como en términos, digamos, que se entienda, los niños con piel de cristal, hay el mal de Duchenne, bueno, nunca se el inglés no es lo nuestro, no se rían de nosotros. Primero tenemos esa categoría, tenemos, bueno, la fibromialgia, tenemos... cualquier patología de carácter crónico en cierto punto es acreditable por discapacidad. Entonces, acá pensemos en nuestra familia. Personas con asma, acreditable. Personas con rinitis alérgica, acreditable. Personas que tengan VIH o SIDA, acreditable. Personas que, por ejemplo... Porque no es lo mismo el VIH que el SIDA. No, pues no es lo mismo. El gobierno acá sacó una excelente como serie con videos súper cortos y que lo explican súper bien. Yo les hago la invitación ahí que lo puedan ver. Las personas, por ejemplo, con diabetes insulinodependiente, acreditable todo el rato. Artritis reumatoide. Artrosis. Ahí nuestro dato, y yo les recomiendo dos documentos, finalmente, que también sirven como una guía para saber si alguna patología es acreditable o no. Primero, la CIF, maravillosa, preciosa, le mando un beso. ¿La CIF ese que se ocupa para limpiar? No, es ¿Qué es la CIF? CIF? No. ¿Qué es la CIF? La CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Salud. Es un documento... Ese es de la OMS, ¿cierto? Sí, es de la OMS, muy poco accesible. Muy poco accesible. No, y tiene un manual gigante. Un manual que son, como la versión abreviada, son 3.000 páginas. O sea, no es accesible, pero es súper clara. Así como tiene un lenguaje sencillo y es un lenguaje también fiable, común, estandarizado, que se ocupa a nivel mundial. Y es de hecho con el que Chile hizo sus políticas públicas. Entonces es un documento fiable. ¿Qué establece la CIF? Establece ciertos tipos de patologías. Es como una que son clasificación, acreditables. ¿cierto? Sí, pues la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Ajá. Para los que no me pusieron atención, como Felipe. Pero claro, ¿qué puede, Martín, atención. ¿qué puede encontrar uno ahí? Es un listado de patologías. Porque las personas no van a ir a ver la CIF, ¿no? Si no, es muy... mucha gente googlea así como el artrosis acreditable por discapacidad y ahí Google va a depender de los que ha buscado o no la persona. Entonces existe ese manual en donde uno pone control F, ¿cierto? Y pone la patología que uno tiene y ahí va a aparecer página 3048, ¿cierto? Artrosis, sí, no, y ahí se vuelve un poco más sencilla la pega. Yeah. Aparte de ocupar este dato que yo les comentaba, que cualquier patología de carácter crónico, ¿cierto? Salvo honrosas excepciones, son acreditables por discapacidad. Sí, aparte ese instrumento, la CIF, es utilizado también en el IVADEC para medir, Sí, digamos, el grado de discapacidad. Sí. Y otras patologías, otros elementos que nosotros podemos ocupar son, por ejemplo, el libro azul. El libro azul es un documento norteamericano, ¿cierto? Gringo, que aparece en distintas patologías que son para las pensiones de invalidez de ese país. ¿Book Blue? Book Blue, claro, como las pistas de Blue, usted lo puede buscar como libro azul. Y ahí también es un listado súper completo, a mi parecer. Por lo menos las versiones antiguas. Ahora con Trump será eso para otro episodio, pero todo ha cambiado un poquito con el tema de discapacidad y diversidad y sobre todo los tipos de discapacidad, ya que en este gobierno, ¿cierto?, se ha invisibilizado un montón las patologías, por ejemplo, como el TEA, como otras patologías del aprendizaje. Pero como orientación general uno y tomando el concepto de discapacidad del que hablábamos la sesión anterior, ¿cierto? El capítulo anterior, nosotros podríamos decir que cualquier persona que tenga una condición de salud, ¿cierto?, que está
que en una interacción con el medio, con el entorno en que se desenvuelve, en esa interacción surjan y en relación con estas barreras que surgen en esta interacción, ¿cierto? Existe una limitación en la actividad, una restricción en la participación. Esa persona podría decir, chuta, eventualmente puedo calificar como una persona con discapacidad. Sí. Entonces es bueno abrir la mirada desde ahí, quizás no tan a lo específico a qué tipos de patología, pero sí entender el concepto en su globalidad, que es como integralmente... Como a mí me afecta. Claro, como a ti te afecta y cómo es que vamos nosotros también pudiendo ser evaluadores de nuestra propia práctica cotidiana, se podría decir. Sí, claro. Si es que ahí ocurren... O sea, ¿quién mejor que uno sabe lo que le dificulta? Eso, exactamente. Sí, y tener eso en consideración siempre con las ayudas que uno tiene. O sea, las personas con asma tienen un inhalador. ¿Qué pasa si yo les quito ese inhalador? Con esa interacción también de las barreras se va configurando la discapacidad. Una persona con baja visión, sin anteojos, o sea... Con intérprete de lengua de señas, sin intérprete de lengua de señas. No es lo mismo el festival. No es lo mismo el festival y no es lo mismo la calificación de discapacidad. Uh-huh. Eso. Oye, yo creo que como para ir terminando este capítulo, porque ya nos estamos acercando... nos dijeron que mencionáramos nuestras redes sociales. Sí, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Las vamos a dejar también ahí en el... Linkeadas. Linkeadas para los millennials. Para los... No, y para que Martín me ubique. Son muy interesantes. No, para Martín H. Pero esa era una película, parece, Martín H. No, el detective H, no. Martín H, bueno, no sé. Estoy segura que era un libro. Ya, se van para ustedes para cualquier parte. ¿Cómo vamos cerrando este capítulo? ¿Qué es lo que hablamos? Hablamos de los tipos de discapacidad, 3 grandes tipos de discapacidad: discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad mental. Cada una de ellas tiene 2 subtipos en su interior, podríamos decir, ¿no? Claro. La discapacidad física, discapacidad visceral. Dentro de la discapacidad sensorial encontramos la auditiva, ¿cierto? Y la discapacidad visual. Y dentro de la discapacidad mental, la intelectual y la psíquica. Todo eso configura, podríamos decir, el panorama que nuestro país, ¿cierto?, está reconocido, ¿cierto?, por ley, por la ley 20.422, ¿cierto?, que define estos distintos tipos de discapacidad. Exacto. Las personas, ¿cierto?, no necesariamente se deriva desde una patología en particular, un tipo de discapacidad. Puede haber una discapacidad también que sea múltiple, ¿no? Que las personas puedan tener. O transitoria también. Pero es importante que como ciudadanía también nos vayamos informando respecto de qué patologías pueden dar origen a una discapacidad y conocer también cuáles son los mecanismos institucionales por los cuales uno puede certificar una discapacidad y a quienes también acudir para evaluar esto, ¿no? Eso, la idea también es ir entregando información respecto de las temáticas que estamos hablando. ¿Tú tienes alguna discapacidad, Felipe? No sé, no he hecho una evaluación. Creo que todas las personas es bueno que hagamos eso. Sí. Eventualmente uno desconoce también a partir de... Yo no tengo ninguna patología crónica conocida, ¿no? Conocida, sí, porque uno puede tenerla y no saber. Pero probablemente cuando uno acude al médico y te detectan una patología crónica, uno debiera, creo yo, ¿cierto?, seguir este camino también, porque eventualmente eso puede dar origen a una discapacidad. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que, no sé, tengo una condición de salud que efectivamente me doy cuenta que, chuta, esto ha estado limitando mi participación en la vida social, por ejemplo, puede que yo califique como una persona con discapacidad. No, es súper interesante. También tiene que ver, digamos, con una política pública más bien en el ámbito de la salud, más bien preventiva. Exacto. Entonces da para mucho. Porque la discapacidad también evoluciona en el tiempo. Entonces también en la medida en que nosotros podemos esto es como tolerancia cero. Promover, ¿cierto? La salud preventiva, ¿cierto? Es súper importante. Así que nada, vamos dando como por finalizado ya este capítulo. Esperamos que les hayan quedado algunas claridades, más que dudas respecto a esto, pero también que se motiven a seguir participando. Y que pregunten. Sí, si tienen dudas, mejor. O quieran proponer algún tema. Si encontraron a Martín por ahí. Ya van a llegar un cerro de correos con Martín H. Con Martín H. Oye, nada, les queremos contar que además les vamos a tener una sorpresa para estos días también, aparte de la publicación de este capítulo, ¿cierto? Y nada, que nos sigan escuchando, nos despedimos de este capítulo y hasta una próxima. Y coméntenos. Eso.
Coméntenos ahí en el Spotify. Les dejamos las redes sociales abajo. Eso. Eso. Chao, que estén súper bien. Adiós, Martín. Adiós. Chao, chao. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.